Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Yeshua, ¿cómo estás? Oye, la verdad ya tenía rato que quería platicar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Ajá. Y pues feliz de estar contigo, bueno, de coincidir por ahí, sí. Medio despistada yo, por ahí tengo un mensaje de hace como 2 años, suele pasarme. Sí, no se abren los inbox normalmente, ¿no? Oye, pues mira, bienvenida primero a Oaxaqueños Podcast. Este podcast tiene como objetivo, pues, entrevistar o platicar con personas disruptivas, chingonas en lo que hacen. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos cuenten su historia, pero también que nos den información de valor, sobre todo para poder inspirar a otras personas, ¿no? Que están en el camino, que están estudiando o que ya son psicólogas y no saben para dónde enfocarse, ¿no? Y demás. Entonces, la verdad, desde cuando queríamos platicar contigo, una sexóloga, pero antes de entrar a platicar, déjame presentarte para los que no saben quién eres, pero ya sabrán. Gracias. Yeshua de la Cruz Blas. Eres licenciada en psicología, posees una especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, un diplomado en tanatología, interesante, diplomado en sexología clínica y terapia de pareja, eres maestrante en cuidados paliativos, doctorante en sexualidad humana, conferencista, has sido docente en diversas universidades, has publicado artículos y has tenido distintas participaciones en radio y televisión, ¿no? Estamos en muy buenas manos en esta plática y pues nuevamente bienvenida, Yeshua. Muchas gracias. Quiero empezar por algo que tal vez no tiene nada que ver con esto, pero Yeshua, ¿qué significa tu nombre? Jazmín del Istmo. Soy del Istmo y bueno, mi papá me puso este nombre. Era entre Yeshua y Arreveriana, dice mi mamá, entonces me quedo con Yeshua. Y te agradezco que es la primera vez que pronuncian bien mi nombre, gracias. No te preocupes. Y pues eso, Jazmín del Istmo. Ok, fíjate que tengo una amiga que es locutora, tal vez la has de conocer, es Yeshova. No, fíjate que no hemos podido coincidir. Ajá. En algún momento en una universidad me confundieron, es que yo soy Yeshua. Pero no hemos podido, no la conozco y siempre cuando voy a radio me dicen, no, es que hay alguien que se llama así, no nos conocemos. Vamos a poner una cuando las Yeshuas se encuentran. Un encuentro, ¿no? Un multiverso. Exacto. Fíjate que ella estudió conmigo en la universidad, es mi colega también y es una gran amiga. Entonces, por eso justamente ella cuando entramos y la conocí, pues me decía Yeshova, ¿no? Así es que sí. Y entonces, ya exactamente. Y ahorita por eso dices, lo pronuncié bien porque pues las regañadas no son de gratis, ¿no? Oye, quiero que me cuentes cómo fue que te inclinaste a estudiar psicología, a ser psicoterapeuta y sobre todo, después de esto, cómo fue que te decidiste ir hacia la sexualidad, hacia ser sexóloga. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la inquietud o el punto de inflexión? Mira, la carrera de psicología siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Fue el primer como la opción. Entonces, entre qué cosas me podrían llamar la atención y empiezo a estudiar la carrera. De repente es como conflictuarte si realmente te gusta la carrera o estás ahí por otra situación, por resolver cosas, ¿no? Uh-huh. Y después hago una pausa, vuelvo a regresar otra vez a la carrera desde el amor a la carrera y empiezo a caminar, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención, fíjate, la cuestión de la sexualidad por el lugar del que yo venía, ¿no? Porque yo pues nací en el Istmo, crecí allá en el Istmo y el primer tema que me rebota mucho es al ver cómo se vive la parte de la homosexualidad, los mushes en el Istmo. Sí. Ese fue el primer tema que me jala cuando ya estoy en la carrera, cuando regreso nuevamente en la Facultad de Psicología en el Estado de México, en Toluca. Okay. Y entonces yo abrazo y veo que no habían, para mí era la normalidad, ¿no? Convivir con mis amigos mushes. Ah, claro.
Y de repente aquí dije, ay, mira, aquí no hay, ¿no? ¿Y ahora con quién me llevo? Ajá, claro, claro. Y entonces dije, algo pasa, algo pasa. Entonces de repente empecé a poner atención y no, la parte de la homosexualidad en estos años allá, no sé ahorita cómo esté, pues sí estaba como bastante reprimida. Y dije, ya tengo mi tema de tesis. Entonces dije, voy a trabajar sobre la homosexualidad. Y entonces algo que me impactó mucho y ver esta polaridad entre distintas sociedades. Cuando estoy haciendo mi presentación en aquel entonces que ponías tu cañón y todo este rollo, pongo y de repente se empiezan a botar las fotos de mis amigos mushes que tenía para la presentación. Vamos a hacer un paréntesis nada más ahí para los que no sepan, porque hay de otros lados. ¿Qué es un mushe? Ok, sí es cierto. Bueno, un mushe es una persona que nace, hablando de este rollo de la sexualidad, que nace biológicamente hombre, ¿no? Con pene, y que se siente atraído por hombres, ¿no? Pueden ser que se vistan o no se vistan, lo que se llamaría transvesti, ¿no? Entonces, esta persona se identifica como mushos, es decir, que diga yo soy mushe, ¿no? Entonces, que en sí es en zapoteco. Tomándolo como tal sería, pues, homosexual, ¿no? Entonces, pero dado a las características culturales, pues se ha tomado más como mushe, ¿no? Entonces, y es muy propio del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Sí. Entonces, y si hablas zapoteco, entonces no podrías decir, se me ocurre, ¿no? Pensar en zapoteco no lo vas a traducir al español, ¿no? O sea, si te tuviera que decir sería, eso es gay, ¿no? Pero si estamos hablando namushena, entonces si lo dices en zapoteco, yo lo zapoteco, entonces desde esa parte tendrías que decir así, ¿no? O sea, es la palabra. Entonces ya después, pues es una cuestión como más cultural con otras cosas, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro día hablamos de eso? Sí, está interesantísimo. Sí, y entonces, bueno, hecha la aclaración y entonces empiezo con este rollo y me voy clavando mucho con lo de la cuestión. Entonces empezaron a burlar un compañero y aquí sí, como dice Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Claro. Y me dice, esos son tus amigos, ¿no? Entonces, mis pelos se pararon, claro. ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero si tú vas aquí, ¿no? Y entonces dije, mira, qué chistoso, que hay una represión. Y sí, después vi que hay una cuestión cultural, de religión ahí en Toluca en aquellos años. Entonces ya después entendí que había mucha represión con la homosexualidad. Y bueno, entonces después por azares de la vida me regreso ya a Oaxaca y de repente empiezo a ver esta cuestión de la especialidad. Empiezo a estudiar especialidad, me voy involucrando y pues me fue fascinando este ambiente, ¿no? Como en esos años también era como pues no tan bien visto, ¿no? Por todo el rollo de qué cosa van a aprender ahí, ¿no? Porque la fantasía, Sí, ¿no? Entonces, la imaginación. Sí, y fue complejo porque pues es estar pues viajando, estudiando, y entonces empiezas a ver un abanico de posibilidades en cuanto al tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, que más allá de lo pensar en sexualidad, son posiciones sexuales, pues es como formas de vida, ¿no? Sexualidades, porque al final cada uno de nosotros tenemos nuestra propia sexualidad. Eso es algo bastante complejo de generalizar, ¿no? Y bueno, posteriormente hago la maestría en psicoterapia humanista. Empiezo a trabajar con personas que viven con VIH en la cuestión de la prevención. Después hago lo que es la maestría en cuidados paliativos y por azares empezó en lo que estaba la pandemia, dije algo tengo que hacer, me puse a estudiar el diplomado, el otro diplomado, ¿no? Y va pasando el tiempo y de repente, por azares del destino, dije, ya ves en Face, encuentras cosas buenas y cosas malas. Sí. Y el que busca, encuentra. Y entonces, por azares del destino, veo que en el ambiente de la sexualidad, pues hay ciertas escuelas, ¿no? Ciertos grupos. Entonces, este grupo tiene diferencias con este grupo y demás. Entonces, donde hice la especialidad era de este grupo y conozco veo esta corriente, entonces dije, pues yo quiero hacer el doctorado, ¿no? Entonces, me aventé y conozco al doctor Eusebio Rubio, que es el director de este doctorado, y empiezo a hacer. Y de aquí viene la cosa más loca. Tuve maestros en la especialidad y siempre se hace como una unión. Esto que te decía de no revisar el Messenger, o sea, no es broma. Entonces, de repente un día veo un cartel, igual en Face, y decía, doctorado en sexualidad, ¿no? Y dice Oaxaca.
Entonces le escribo porque lo escribe una que fue mi maestra en la especialidad, en los 2000 más o menos. Ok. Entonces le digo, oye, ¿qué onda? Y me dice, Shuba, te doy mi número, te mandé un mensaje. Le dije, ¿cuándo? Revisa tu Messenger. Y entonces me voy y era año antes de la pandemia, ¿no? No, pues sí. Entonces, por eso te digo, siempre me pasa. Sí, sí. Dije, híjoles, ¿no? Y me dice, pues es esto. Y me manda toda la información. Y son 2 visiones, son 2 doctorados con 2 visiones completamente diferentes. Entonces, pues esta era en línea y de repente dije, ¿y si hago los 2? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues saturarme de cosas y otras cosas que pasaron, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, si no empatan, pues me aviento. Y pues me aventé. Y entonces este otro doctorado tiene que ver con la cuestión de la atención a las personas con un enfoque completamente humanista, pero con la formación hacia la terapia, ¿no? Como una especialización en cuanto a la atención a la persona. Entonces, fascinada con eso, pues ahí me clavé, ¿no? Entonces, ya terminé esta que está en línea de investigación y esta que estoy ahorita cursando, ¿no? Que ha sido muy caótico, pero pues es interesante porque tienes como otras herramientas para poder atender justo a las personas, a las que te buscan, ¿no? Para como una asesoría, un acompañamiento, dudas que tienen, porque al final, aunque tengamos la cuestión de las redes hoy en día, es como, depende de dónde lo veas, ¿no? Puede ser desde un enfoque de religión, de un enfoque político, clínico, una cuestión moral, ¿no? Entonces, sí. Y se vuelve muy complejo porque si bien te va, pues puedes caer en manos de una persona, de un podcast que realmente te deja una información, ¿no? O que sea como profesionales que no tan profesionales en cuanto al tema, porque totalmente. Ese es otro tema. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. La desinformación, las fake news o la desvirtuación, ¿no? O por querer vender, porque ese es otro tema. Claro, o por querer generar polémica y eso es venta. O sea, quiero likes, quiero visualizaciones, ¿no? Sí. Y hay cada barbaridad que se suelta. Así por eso es. hay que ser responsables con quienes invitamos, justamente, Gracias. ¿no? Quiero entrar en tema. Fíjate que quisiera que me platicaras cuáles son, durante tu trayectoria que has estado trabajando, los mitos más comunes sobre la sexualidad, porque ahorita ya estamos en el siglo XXI y yo me imagino que tú has de ver muchísimos. Entonces, ¿cuáles serían esos mitos de la sexualidad y cómo los desmitificas? Platícame sobre eso. Mira, yo creo que el tema o mis usuarios, las personas que me buscan, suelen ser adolescentes. Ok. Y está bien interesante porque pues tienen, o sea, todo lo que no teníamos, ¿no? Tú más o menos debes de ser de mi época y pues no había nada, no había internet, no había nada, échate libro, ¿no? Pero fíjate que aunque con todo esto que tienen, pareciera ser que están justo en nuestra época. ¿Por qué? ¿No? O sea, tu cara así de ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, solo leen por encimita, pero no te leen toda la información. O tipo, no hay si comprensión. es algo, o sea, si es algo puede ser falso, ¿no? Entonces yo no leo todo el texto y solo me quedo con el título nada más. Con el encabezado, sí, es cierto. Con el encabezado. Y entonces ahí hasta abajo no leyeron cómo se aplica, cómo se hace, ¿no? Y entonces, es que así dice, ¿no? Ajá. O sea, así dice. Y resulta que justo como en nuestra época, pero porque nosotros no teníamos más asunto que leer eso, ya no había qué más que buscar. Y por ejemplo, como estos mitos en cuanto a las infecciones, a las orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, siempre aclarar que lo que se explica desde la sexualidad o desde mi formación no va inclinado hacia una parte religiosa, hacia una parte política, ¿no? Claro. Ni hacia una cuestión familiar, sino que más bien es un enfoque desde la cuestión científica. Okay. Y tú ya colocarás, ¿no? La parte de la religión, la parte de la política, pero sí a partir de una información real. Okay. ¿No? Entonces, eso es como una de las cosas de lo que más se presenta con los chicos, ¿no? Sobre todo las orientaciones. La bronca que se genera también dentro de la familia, ¿no? Porque hoy en día, a pesar de toda la información, existe el rechazo hacia los chicos o a las chicas que hablan de tener una orientación sexual diferente, ¿no? Y ya con eso se vuelve caótico para
para los chicos y para toda la familia, ¿no? Y la parte del rechazo también. Eso suele ser un tema muy, muy interesante, ¿no? La cuestión del deseo en las parejas también, ¿no? A ver. La cuestión de no, o sea, porque todo mundo piensa que todos tenemos el mismo el deseo en cantidad de frecuencias, ¿no? De cuántas veces vamos a tener relaciones y en automático, si somos pareja, tú y yo pensamos que es igual. Ok. Y ya cuando ya en la realidad, pues es que uno puede tener, ¿no? Uno, digo, hombre o mujer, puede ser más alto y el otro más bajo, ¿no? Ok. Entonces es este acompañamiento de la pareja hacia encontrar un equilibrio entre los dos, entre la negociación, que así sería como desmitificar, ¿no? Que no es que el hombre tenga más deseo o que no es que sea la mujer. Y no porque la mujer tenga más deseo, esto que llaman está enferma, ¿no? Ok. O que el hombre que no tenga deseo también esté enfermo, sino que pueden ser diversos factores, ¿no? Hasta una cuestión biológica, una cuestión hormonal, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, y que se tiene que atender también. Entonces, porque puede decir, es que ya no le gusto, ya no le agrado, sí, ¿no? Sí, Ese es como el clásico. Totalmente. ¿No? Y entonces de repente empiezas a revisar en el historial y pueden tener pues problemas de salud que como tal generan, ¿no? El que no tenga un deseo sexual, digamos, regular, ¿no? No digamos en cantidad, pues regular. Entonces, Claro. como desmitificar el que, bueno, aquí hay una cuestión que es una cuestión de salud y que probablemente esté tomando cierto medicamento o que requiera tomar cierto medicamento por una cuestión de salud, ¿no? Hay algunas enfermedades que sí generan una falta de deseo también. Ok. Y aparte de eso, por ejemplo, como tú dices, es muy importante hablarlo, ¿no? Porque pocas personas lo hablan y creo que esos temas podrían llamarse incómodos, pero necesarios en una relación, ¿no? Porque podría ser que alguien esté pasando por un problema o una carga de estrés muy fuerte o por diversas razones, como tú dices, ¿no? Sí. Pero creo, no sé tú, que el diálogo, hablarlo, creo que podría ayudar a buscar una solución, ¿no? Sí, la comunicación en pareja es muy importante, ¿no? Porque de ahí parte todo. Si tú tienes una buena comunicación con tu pareja y llegas a tener, por ejemplo, en el caso, sobre todo en edad, ¿no? Las mujeres en la menopausia y los hombres, digamos, algunos más o menos 50 y tantos años, empieza a bajar como una cuestión orgánica, ¿no? El nivel de deseo, la cuestión de las frecuencias de las erecciones, la calidad de las erecciones. Y entonces, pero también existe esta parte del mito que el hombre siempre tiene que tener las mejores erecciones por siempre y para siempre. O debe estar listo siempre, ¿no? Listo, Ajá, sí. claro. Entonces, y que no se entiende que no es lo mismo cuando tienes 23 años que cuando tienes 53, 54 años, que claro. todo esto cambia, ¿no? Totalmente. Entonces, y que como en la relación de pareja, entonces esto va sufriendo cambios, ¿no? Y el cual se tiene que ir ajustando poco a poco. Y a partir de esto también si tiene una buena comunicación, digo, ¿no? Supongamos tú y yo somos pareja y tú tienes un problema de erección y sabes que me dices, ¿qué onda? Fíjate que esto está pasando. Y lejos de hablarlo, te escondes detrás de la vergüenza, ¿no? Porque todo mundo dice, porque todos los hombres platican, ¿no? La gran mayoría, que pues que ellos todos tienen las mejores erecciones, porque es algo vergonzoso. Porque desde chiquito, ustedes los hombres, pues jugaban a ver cuando se masturbaban, hasta dónde llegaban más lejos, ¿no? Hasta dónde llegaba la eyaculación y eso era el mejor. Entonces es algo que desde chiquitos es una cuestión también muy cultural. Totalmente. Y pues imagínate cuando seas grande y que te encuentres con esto, pues ¿cómo lo voy a decir? ¿No? Que ya no soy, pues no, ya no eres ese niño. Claro. Ya no eres ese niño, ya no eres ese chavito que se iba de fiesta y se amanecía y ya el otro día se echaba como 2, 3 si y todavía se iba a trabajar y, o sea, ¿no? O sea, sí. Eso te identifica, ¿verdad? Pasa. Suele pasar. Bueno. Y entonces, y que son cambios, ¿no? Entonces yo creo que si tienes esta comunicación con tu pareja, pues hay muchas opciones, ¿no? Las cuales puedes utilizar, ¿no? Finalmente, la piel es si tocas, disfrutas a tu pareja, si no tienes la erección, si no quieres utilizar algún tipo de pastillas, porque también a mí me tocó, me imagino que a ti también, cuando empezó este rollo del Viagra, ¿no? Ahí va el comercial. Sí. No, era una cosa, ¿no? De hecho, hasta una película ahí, ¿no? De Viagra, no sé si la has visto. No. De Pfizer. Ah, esa no la he visto. Sí, es una novedad muy padre. Es una buena película. Igual, chécala. Voy a checarla. Está padre. Ajá.
Pero en aquellos entonces, yo estaba como en la carrera, y entonces que se había muerto seguramente, o sea, porque desde ahí fíjate cómo está la carga en cuanto a lo malo que puede ser la vida sexual de las personas, ¿no? Sí. Y ahora sí como, ahorita que lo veo, pues más o menos estaban como a mi edad, ¿no? Sí. Como ese meme que dice de mirada de mujer, ¿no? Perdóname, María Inés, no sabía. Cuando era 40, tenías 40 años, yo me veía vieja, ¿no? Te veía cierto, como vieja. Les decía adultos o viejos a los de 30, ¿no? Sí, ay, perdóname, no sabía lo que decía. Y entonces, pues esta parte justo de que la cuestión sexual, por eso se morían, ¿no? Por andar viviendo su vida sexual, o sea, ahorita que lo veo, pues es a nuestra edad, ¿no? A nuestra edad. Y entonces esto fue también esa etiqueta, ¿no? Esa etiqueta de justo de por querer tener relaciones sexuales, por eso se murió, ¿no? Y cuidado y te mueres en el motel porque yo no te... Entonces, sí. Y a lo mejor era con la pareja, ¿no? Entonces también ahí como la vivencia de la sexualidad, el disfrute, fíjate, no sé ahorita cómo está este rollo, pero pareciera ser más aceptable con otra persona afuera que justo poder dialogar con tu pareja y utilizar el mismo medicamento, ¿no? Cierto. Y disfrutar de tu pareja y que tu pareja disfrute de ti. Sí, es cierto. Porque ahí también hay una cuestión, sobre todo en matrimonios, ¿no? Porque hay una cuestión inclusive de religión, porque ya nos casamos, ya tuvimos hijos, ya ahorita ya somos, acuérdate que antes abuelos eran a los 45 años, ¿no? Sí. Ya somos abuelos, ¿no? Debemos de respetarnos. Entonces yo me salgo para conseguir esto porque te debo de respetar. ¿Cómo ves? Ah, caray, está... Sí, es todo un rollo. Sí, está heavy eso, ¿eh? Sí, y a lo mejor sigue pasando. No quiero pensar que siga pasando. Sí, yo creo que sí, ¿no? Digo, hay de todo en la viña del Señor, dicen, ¿no? Así es. Hablando de que tú eres psicoterapeuta y eres sexóloga, la fusión de ambas, sexualidad y salud mental. ¿Cómo la salud mental puede afectar la vida sexual y viceversa? Pues mira, hablemos de algunas enfermedades, por ejemplo, la depresión, ¿no? Y la depresión en cuanto a el deseo sexual baja o algunos medicamentos también pueden disminuir el deseo sexual. Y también esta parte, si volvemos al mismo punto, que si no tienes una buena comunicación con tu pareja y no conoces ese diagnóstico y no se lo compartes, ¿no? Puede pensar que algo no está bien en ella. Porque en automático es pensar, no es que él tenga, o al revés, ¿no? Pongamos el ejemplo que él sea el que tenga esta situación de depresión o estrés, como decías, ¿no? O sea, mucho trabajo y todo. Y también la forma de reaccionar ante el estrés, porque hay personas que cuando tienen mucho estrés aumenta su deseo sexual. Ok. Y otras que disminuye. Entonces, ojalá y todo coincidiera, ¿no? Sí, que que le gusta, él está estresado y quiere tener muchas relaciones, se encuentre con alguien, pero desgraciadamente esto es... Lo opuesto a veces. En la consulta, fíjate que ha sido al revés, ¿no? Y me da ganas de decirle, mira, a ti te voy a presentar y a ti te voy a poner así como fichitas, ¿no? Pero sí, pues claro, no se puede. Puede. Y esto entonces ya todos felices, ya todos felices, ¿no? Los cuatro. Sí. Hagamos una mezcla de parejas y todos felices. Y listo. Y ya, solución. Sí, claro. Y entonces, y esta parte, ¿no? Como para poder hacer el acompañamiento desde la cuestión, esto está pasando por esto, y desde la cuestión como terapeuta, ¿no? Y también por el lado de las sexualidades, ¿qué opciones tienes tú para que puedas seguir disfrutando tu sexualidad, ¿no? A esto que está presentando tu pareja en este momento. Entonces es como este complemento. Y sí, así lo he visto, ¿no? Como me he ido formando, es que esto me sirve para esto y para esto y para esto. Entonces, esto se vuelve el complemento de tener herramientas para poder ayudar a la persona, o a lo mejor es una cuestión emocional, ¿no? Por la otra parte, una cuestión emocional que está afectando su vida de pareja, la parte de la sexualidad. O algo que pasó en su infancia, ¿no? También, o sea, una cuestión de abuso sexual, una agresión sexual, y que esto esté afectando hoy día su vida de adulto y cómo vivir su sexualidad. ¿Cómo ves? Pega todo, ¿no? Directamente. Y más si no se trata, ¿no? Si no se habla, si no se busca ayuda profesional, sí impacta directamente la vida de adulto, ¿no? Sí, por ejemplo, la cuestión del abuso sexual siempre ha pasado, pero siempre se ha quedado
pues detrás de las puertas, ¿no? Y la persona que vive este abuso se queda callado y porque piensa, o la persona que comete el abuso piensa que porque es niño se le va a olvidar. Ah, sí. ¿No? Entonces es un niño, puedo abusar de él y entonces nunca se va a acordar porque va a crecer y se le va a borrar. Y lo que no sabe es que esto va marcando toda la vida de esa persona en las diferentes etapas con diferentes consecuencias, ¿no? Hasta cuestiones de depresión, ansiedad, alcoholismo, drogadicción, sobre todo porque no se habla, ¿no? Entonces se queda guardado, imagínate, en esa cabecita de ese niño y va creciendo con eso por dentro, ¿no? Oh. La desatención, ¿no? El olvido. Y entonces, si bien les va, puede ser que cuando sean adultos digan, bueno, ya está pasando esto, ya puedo buscar cómo solucionarlo. O quedarse atorados con esa situación. Sí, no todos salen, ¿no? No. Porque no todos se atreven a hablar, sobre todo en el nivel de la cercanía de quien cometió el abuso. Ese es otro tema también. Ahora, hay temas, hace rato lo tocamos más o menos, que no se hablan por miedo, por pena, ¿no? Por vergüenza. Y hay un tema que creo que es muy importante tocarlo, la disfunción eréctil, ¿no? Uh-huh. Dentro de tu expertise y demás, ya hablamos algo, pero enfoquémonos un poco más. ¿Qué lo causa y qué consejos le darías como sexóloga a personas que están cruzando o que están lidiando con este problema? Mira, la disfunción eréctil específicamente puede presentarse en personas jóvenes también hoy en día. Puede ser desde estrés, ansiedad, ¿no? O inclusive depresión, temor al desempeño, o sea, qué tanto lo estoy haciendo bien, ¿no? Okay. Y también es más común por personas pues añosas, ¿no? Porque lo que te decía hace rato, ¿no? Conforme van aumentando los años, pues claro. Eso es parte, no en todas las personas, pero pues sí pasa, ¿no? Okay. Entonces, primero es reconocerlo, ¿no? Claro. Y buscar ayuda, pero desde que sea el deseo de la persona. Claro. Que sea quien busque la ayuda. Después es pues, acudir, ¿no? En este caso a terapia, para poder ver qué es lo que lo está ocasionando, ¿no? O sea, por medio de la entrevista y ya con esta cuestión de la experiencia, pues se puede ver más o menos cuál es el origen de esa disfunción, ¿no? Si es una cuestión psicológica, si es una cuestión biológica, si es una cuestión social. Entonces, porque pueden ser muchas... Sí, o sea, es muy complejo, porque sí tienes que poder desenmarañar en qué momento pasa, cuándo pasa, con quién pasa y en qué circunstancias pasa. Y desde ahí, pues puede ser cualquiera de estas, si es pues, psicológico, biológico o social, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y a partir de eso... Entonces ya puedes dar una línea de tratamiento, ¿no? Si estamos hablando que es algo biológico, me refiero a una cuestión, se me ocurre, depresión o diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se envía a la persona a que se realice sus estudios para confirmar este diagnóstico o se canaliza directamente, ¿no? En este caso, a un urólogo y posteriormente es... que le dé el medicamento, ¿no? Por ejemplo, porque los terapeutas en sí es algo muy importante, nosotros no medicamos, ¿no? Okay. Entonces se canaliza y ya después pues también se va acompañando por medio de la terapia, ¿no? Para encontrar la mejor forma de disfrutar su sexualidad por si decide no utilizar ningún medicamento, como el disfrute, el jugueteo, no sé, sexo oral, juguetes sexuales, diferentes estrategias para que la persona y su pareja vuelva a ser parte de esta situación, pueda disfrutar también de la vida sexual. Entonces, esa sería la idea, ¿no? O si es cuando me refiero a cuestión social, se me ocurre pensar en esto que te hablaba hace ratos, ¿no? Es que yo estoy grande y entonces, ¿cómo es posible que si yo ya soy abuelo, se me ocurre pensar cómo voy a tener deseo, ¿no? Entonces, ok, pues sí es normal. Eres humano. ¿No? Eres humano y pues mientras tú tengas el deseo, a lo mejor ya no tienes la erección como tal, como cuando tenías 20 años, claro. Pero pues sí hay otras maneras de disfrutar.
¿Cómo ves? No, pues está padrísimo. Y pues ahorita vamos a ir a otro tema, a una pregunta que tiene que ver con eso, con las personas de la tercera edad. Pero quiero pasar a una pregunta primero. ¿Cómo influyen los estereotipos de género en la experiencia sexual de las personas? ¿Cómo influyen? ¿O te refieres a...? Los estereotipos, o sea, que existen, Pues es que mira, en las mujeres, si es que, fíjate, metamos lo de la disfunción eréctil. Si hay una disfunción eréctil, que te decía hace rato, la mujer suele decir, híjoles, es mi culpa. Sí, normalmente eso pasa, ¿no? Sí. Las mujeres. Y ahí viene el estereotipo. Es decir, es que yo no soy como son todas las demás, ¿no? O no me veo así como todas las demás. O es que a él le gustan, no sé, se me ocurre pensar, a él le gustan con muchos pechos y con muchas nalgas y pues yo no tengo pechos y tampoco tengo nalgas y entonces probablemente sea por eso que no tiene, ¿no? Y desde ahí o por ejemplo yo lo veo viendo pornografía, se me ocurre, ¿no? Y todas las que están ahí pues están altotas y así, ¿no? Cinturita, nalgotas y todo. Pues yo soy oaxaqueña ni pues ¿para cuándo, no? Sí. ¿No? Entonces son altas y todo. No, pues nada más. No, ¿Cuándo? eso no va a pasar, ni para cuándo va a pasar eso, porque también hay que considerar el tipo de belleza, eso es otra cosa. Claro. Desde nuestro estado, y si te pones a observar, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Por mi trabajo, pues me ha tocado conocer todas las regiones y el estereotipo de belleza de cada región. Claro. Es distinta. ¿No? Es completamente diferente. Sí, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, se me ocurre decirte mujer caderona, guapa, ¿a qué te suena? Istmo. Exacto. Mujer blanca, de ojos bonitos, ¿a qué te suena? Blanca, de ojos bonitos. ¿Será Tuxtepec? Sí. Mujer bajita, de cabello lacio, morena. ¿Sierra? Sí. ¿Te fijas? Sí. O sea, y te digo morena, pues la costa. La costeña, exacto. Claro. O sea, sí, porque hay una diversidad cultural y a partir de eso, ¿no? Son estos estereotipos justo de belleza de acuerdo a nuestra región. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando la mujer de la sierra, pues va a ser, claro. con pechos grandes, o sea, pues alta, pues jamás en la vida, ¿no? Claro, o sea, porque son los estereotipos de acuerdo a nuestra región. Entonces, y eso pega mucho. No, porque si él está viendo, pues sí, pero eso es desde la fantasía de lo que está viendo, ¿no? Claro, es una realidad totalmente distinta, desvirtuada, ¿no? Sí, y afecta mucho. Y los hombres también, ¿no? Pero sí, claro. Pero fíjate que los hombres es más en función a la erección. Porque si tengo erección, ¿no? No importa cómo. Te fijas, las mujeres somos más cuidadosas en la cuestión de la estética, del peso, que los hombres. Los hombres están más preocupados, uno, por hacer dinero, ¿no? Y por otro lado, que se mantenga la erección. Sí. Porque también tiene que ver el estereotipo, que a los hombres, pues desde chiquito que se les enseña que tienen que mantener, que tienen que ser fuertes, que tienen que resolver. Y a las mujeres, pues tú tienes que estar como más. Afortunadamente esto también va cambiando. Va cambiando, totalmente. ¿No? Pero también hay una parte del inconsciente que lo traemos ahí, ¿no? De generación en generación. Entonces, que es muy difícil también luchar con esa parte. Sí, totalmente. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxagenios Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Que creo que es un tema que sí le sabes bastante por cómo empezamos a platicar. ¿Cuál es tu opinión sobre la inclusividad o la inclusión en la educación sexual, especialmente en el que respecta a las personas LGBTQ+? Pues es que creo que el temor de los papás, ¿no? Es como que si conocen, mi hijo va a escoger irse por ahí, como si fuese una cuestión, miedo, ¿no? Sí. Y más bien es de información.
con mi experiencia me ha quedado claro, mi experiencia de niña, es que si tú convives con las personas con esta naturalidad que es parte de tu ambiente, que están ahí, ¿no? Pues realmente pues dices, están ahí, o sea, no pasa nada, ¿no? Son personas y están con su vida, ¿no? Pero la bronca está cuando metemos la parte de la religión, la parte moral. Porque entonces ahí es donde volteas a ver, ¿no? Entonces tuve una paciente, esta mujer profesionista, ¿no? Nivel socioeconómico, bien. Entonces, donde me llevaba a la hija. Entonces me llevaba a la hija, pues porque ella decía que pues la hija era lesbiana, ¿no? Y la llevaba. Y entonces la hija, lo chistoso era que la hija, pues sí iba, pero iba con otros problemas que tienen las chicas de esa edad. Pues tenía desamor, hasta que llegó un día que le dije, mire, si usted viene aquí, porque también era una cuestión de religión, estaba metida la señora, por querer resolver esto, o sea, no es que la cure o le haga algo, le digo, es que yo ni la voy a poder curar, ni le voy a hacer algo. Claro. Entonces, para que la convenza tampoco, ¿no? Entonces, sí, ella puede seguir viniendo, pero sí quiero aclararle, ¿no? Para que no al rato me diga, es que usted no hizo bien su trabajo, que ella está viniendo, pero no tiene el interés de sentirse atraído por un hombre, esta chica, sino más bien ella tiene problemas de desamor como cualquier persona de esta edad. Y aparte es la cuestión de la orientación. Entonces, si educamos a nuestros hijos, que ahí está, o sea, ahí están, o sea, es esta normalidad de la convivencia. Claro. Por eso es que cuando salimos, fíjate, lo que te decía cuando iniciábamos, a mí me llamó la atención cuando salí. Sí. Porque estando aquí en este ambiente, pues yo no le veía la diferencia. Sí, era normal, ¿no? Exacto. Y no es que también la vida de las personas de la diversidad tampoco es fácil. O sea, la gente cree que es, ay, bueno, sí, ya, me voy a volver homo, ¿no? Ay, sí, está bien fácil. Nada más es cosa de, siempre le digo a los chicos, o sea, ¿ustedes creen que es fácil agarrar y decidirte enfrentar a toda una sociedad? Empezar contigo, con tu familia, con la sociedad. Porque en alguna escuela que fue a darles un taller, le digo, y aparte animarte a vestir con ropa de otro género y atravesar todo ese patio el primer día, ¿no? ¿Qué seguridad se necesita y qué valor para hacerlo? No es fácil. Claro que no. Pero la gente piensa pues está bien fácil, ¿no? Se levantó y dijo, pues, no, hay un trabajo y hay mucho dolor en esas personas también. Sí, hay un trasfondo para poder tomar esa decisión, ¿no? Sí. Entonces, realmente yo considero que si les explicamos a los niños desde chiquito, primero es trabajar con nosotros, ¿no? Claro. Para entender y aceptar que hay diferentes, propio, ¿no? Diferentes formas de vivir la sexualidad. Y a partir de eso, cuando nos toca tener hijos, ¿no? Es esta parte de, pues, ¿por qué se besan, no? Un día mi hija me decía, pues porque se quieren mucho. Y dije, bueno, ya. Se acabó el tema. Claro. Pero si yo le veo, ¿qué estás viendo? Entonces, obviamente, decir, bueno, ¿y por qué se puso así, no? ¿Por qué se puso tan loca mi mamá, sí, no? Sí, claro, el respeto, ¿no? Sí, entonces, está bien, porque se quieren, porque a veces los hombres se enamoran de otros hombres. Ok. O de una mujer. Ok, perfecto. Entonces, y se acaba. Pero tiene que ver primero con el trabajo que como papás tenemos que hacer. Porque no puedes ir por la calle tapándole los ojos, ¿no? Claro. O sea, imagínate cada vez que veas que no veas. Sí. ¿No? Entonces, sí es como esta parte. Claro. Eso es lo que considero, que educar desde la normalidad y el respeto. Sí, totalmente desde los valores, ¿no? Sí. Ahora, hace rato tocamos un tema igual de los adultos mayores, ¿no? Y era la pregunta que quería llegar. ¿Qué desafíos enfrenta este sector de la población? Porque, pues, tenemos papás, abuelos, que literalmente son de la vieja escuela, ¿no? Y para allá vamos también, ¿no? Si la vida lo permite, llegar a esa edad. ¿Qué desafíos enfrentan ellos como personas, como ancianas, poder decirlo de esta manera, o personas de la tercera edad, en términos de sexualidad? ¿Y cómo podrían abordarlos o qué les podría sugerir? Fíjate que es complejo, porque, y hasta ahorita que me lo estás diciendo, porque justo por eso, porque vienen de la vieja escuela. Sí. Y hace ratos que hablábamos. Cultura. Sí. Y hace ratos que te ponía el ejemplo del Viagra, me da la idea que terminan haciendo esta parte por afuera, ¿no? Como por fuera de la relación. Sí, con otra pareja. Otra persona. Con otra persona, ¿no? Y porque justo por el temor al que sean juzgados
porque ¿cómo puedes tener deseo sexual si ya tienes 50 años, ¿no? O sea, si ya tienes 60 años, hay una película muy bonita que te la recomiendo, les recomiendo, se llama El Seifert. No sé si ya la viste. Está hermosísima esa película. Es una belleza de película. En donde dos personas añosas justo se enamoran, ¿no? Y se enamoran y buscan la compañía y viven su sexualidad de acuerdo a su tiempo y a su momento. Pero justo en esta trama pasa esto, donde son juzgados porque cómo se atreven a estar juntos, ¿no? Y que eran personas que no tenían pareja, y pues se buscaba una a la otra. Entonces, eso socialmente también no es bien visto. Qué cosas, ¿no? Sí, porque pareciera ser entonces que esa sexualidad con la que nacemos y que se acaba cuando nos morimos, practicarla caduca en cierta edad, ¿no? O sea, sí puedes vivir tu sexualidad, sí, pero ya no puedes practicarla a cierta edad. Digo a cierta edad porque depende, ¿no? Puede que te digan a los 40, a los 50, a los 60. Y cuando a lo mejor hay personas pues que quieren hasta el último día de su vida pues estar viviéndolo diferente, ¿no? Sí, pero la necesidad de tener una pareja, un compañero, ¿no? Con quien platicar. No se va a echar los 4 de los 20 años, ¿verdad? No, claro. Pero a lo mejor solamente es la compañía y desde ahí es una forma de vivir la sexualidad. ¿Cómo ves? Sí, se me hace como un poco, bueno, no un poco, se me hace muy interesante. La sexualidad en esa etapa, ¿no? O sea, cómo la viven los abuelos, los ancianos, o de plano se reprimen, ¿no? Esa es una duda que tengo, y justamente porque hay muchas personas que nos ven en otros lados, nos escuchan, y estaría interesante porque esos temas casi no se tocan, o sí, pero muy por encimita, ¿no? Entonces estaría padre que, de acuerdo a tu experiencia, pues no sé si puedas darles algunos consejos a ellos, que puedes decir, ¿sabe qué? Su sexualidad es esto, se va a quedar hasta el último día, y vívanlo, no sé, algo que tenga. Yo creo también que tiene que ver con la educación que se les da a las mujeres en cuanto a su sexualidad propiamente, porque a lo mejor el parejo, ¿no? El parejo, hablando de una relación hetero, pues sí tiene el deseo sexual, pero resulta que la pareja, justo también por esta parte de la educación, en donde se le dijo, pues solamente es para tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, y si ya tienes hijos, pues ya se acabó tu vida sexual. Claro. Hablar de la posibilidad de un orgasmo, tener relación sexual, olvídate, impensable. ¿no? Es más, ya cada quien en sus cuartos separados. Sí, es cierto. ¿No? Entonces sí es bastante complejo. Yo creo que el tema aquí sería la comunicación entre esa pareja. Pero también hay otra cosa, que hay parejas que está tan dañada ya la relación justo por el rechazo que haya sufrido la persona, porque a lo mejor él siempre quiso tener relaciones y ella solamente quería tener hijos y cumplir el papel de mamá y ya no le interesa. Entonces es como muy, muy complejo como dar un patrón, como en todos pasa de esta manera. Yo pienso que sí sería importante buscar asesoría desde la persona que le está necesitando para después saber en qué circunstancias está viviendo esta persona, en qué circunstancias está viviendo su sexualidad, porque por eso te decía hace ratos que son sexualidades. Y a partir de este caso, ¿no? O sea, es como el traje a la medida. Claro. Entonces, a partir de esta historia, entonces podemos poner ciertos elementos, buscar ciertas estrategias, pero que yo creo que buscar asesoría profesional es algo bastante importante, ¿no? Un sexólogo, terapeutas, sí puede ser que manejen el tema, pero algunos sí se asustan, ¿no? Entonces, así como que, ay, ¿qué le está pasando? ¿No? Entonces, yo recomendaría más como un sexólogo, una sexóloga, para que pudiera atender qué es lo que está pasando y que esto, hasta el final de sus días, si decide vivirlo, no hay ningún problema, ¿no? Disfrutar su cuerpo, a lo mejor no tiene pareja, ¿no? Y a lo mejor dice, pues yo quiero aquí con la pornografía o masturbarme o tener juguetes sexuales, y esa es otra forma de vivir, esa es otra elección de la sexualidad, que también es muy respetable. Claro. Ahora, hablando en el tema de las personas con discapacidad, ¿afecta a la sexualidad o qué recursos tienen como para hacerlo y qué les podrías recomendar a las personas que tienen discapacidad? Yo creo que tendríamos que hablar de cuál,
Porque hay, sí, ¿no? muchísimas discapacidades, ¿no? visuales, auditivas y Sí, demás, ¿no? claro. O sea, lo que he leído, lo que he encontrado en cuanto a las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad visual, ¿no? Entonces estas personas pues se vuelven súper sensibles en En el el tacto, ¿no? ajá, en el toqueteo, en el tacto y demás. Las personas, por ejemplo, que por alguna circunstancia hayan tenido alguna lesión en la columna, porque hay una cuestión en donde probablemente ya no se tenga como tal una erección, ¿no? En algunos casos, es justo lo de buscar partes del cuerpo en donde esta persona puede disfrutar. Y también quitarle como esta importancia a la genitalización. O sea, es decir, si no hay penetración, no hay disfrute, ¿no? Entonces se me ocurre pensar en una pareja hetero o homo en donde por alguna razón sufre un accidente, ¿no? Y ya no tiene una erección, pues entonces aquí es trabajar justo primero con su proceso de duelo en cuanto ya no va a tener esta forma de vida, ¿no? Que tenía. Qué duro. Sí. Después empezar a trabajar justo con esta cuestión de su autoimagen, de su autoestima, en donde cómo va a vivir ahora diferente esto con esta pareja que tiene, ¿no? También trabajar con la pareja en cuanto a que busquen, ¿sí? En esta relación de pareja otras formas de disfrutar su sexualidad. Porque en automático el que sufre el accidente es, pues me va a abandonar, sí, ¿no? El abandono. Y entonces, y a lo mejor la pareja no, o sea, no está pensando en eso, sino que quiere buscar formas, cómo adaptarse a estas nuevas circunstancias. Porque eso sí es un hecho también, ¿no? Siempre por eso te decía qué tipo de discapacidad, porque pareciera ser que desde niño, si tiene una discapacidad desde pequeño, es porque, olvídate, ¿no? Ya no va a tener sexo. Y ellos se enamoran, sufren, y tienen deseo, y tienen erecciones, y tienen, ¿no? Entonces es como... estas personas, es muy importante, sobre todo en niños con alguna limitación, recibir información justo en cuanto a la sexualidad, porque son los que se exponen más a cuestiones de abuso sexual. Sí. Por la desinformación, ¿no? Sí, por no conocer su cuerpo, porque siempre en automático se les pone una etiqueta de esto no es para ti, ¿no? Sí, sobre todo porque ahí se pueden dar mucho la cuestión de abuso, como dices. Sí. Porque, por ejemplo, si llega a decir el niño, no, es que hizo esto, o sea, yo creo que van a poner en tela de juicio su palabra contra la otra, ¿no? Así es. Entonces es muy importante hablar. Y ahorita que dices eso, yo antes vivía por la zona norte de la ciudad. Y ahí había creo que lo conoces, se llama el Instituto Helen Keller, ¿no? Que son con personas con síndrome de Down. Y un amigo justamente que trabajaba ahí como velador me contaba algunas cosas que veía, que de repente decía, de verdad, no me lo imaginaba, ¿no? Y hasta ahorita que estoy cayendo porque estoy platicando contigo, digo, pues es que es la biología, o sea, funciona a reserva. O a diferencia que la cuestión que tenga un retraso o algo, eso no significa que no funcione la otra parte, ¿no? Exacto, sí, o sea, realmente existe un enamoramiento, existe orientaciones sexuales también, ¿no? O sea, claro. Pero a estos niños desde muy chiquitos se les quita, ¿no? Se les pone la etiqueta de ellos nunca van a tener deseo sexual. Entonces, y todo es como cortárselo, en vez de prepararlos, ¿sí? Fíjate que es una población a la que difícilmente les gusta a los papás que reciban justo la cuestión de la educación sexual. Hubo una vez una chica que muy entusiasmada me fue a buscar y que vamos a hacer un taller para los niños y de alguna institución. Ok. Súper entusiasmada ella. Y después me dijo, ay, ¿qué crees? Me apena mucho, pero es que, ¿qué crees que nadie se inscribió? Entonces le dije, no te preocupes, suele pasar en esa población. Porque es como, ¡ay! ¿No? Los va a alborotar, no, o sea, sino justamente es formarlos, que sepan qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer también, ¿no? Sí. A partir de las limitaciones que ellos tengan. Sí, claro. ¿No? Como tú dices, de acuerdo a cada una de las sexualidades. Así es. Ahora, pasemos al tema de la tecnología y de la tecnología en la sexualidad moderna. Aplicaciones de citas y juguetes sexuales. ¿Cuál es su perspectiva acerca de esos sitios y demás? ¿Cómo ha cambiado? ¿Es una parte de la evolución o cambio de la sexualidad?
o una adaptación? ¿Cómo lo ves tú? Mira, por un lado es algo que no podemos quitarlo, ¿no? Los lugares de cita, pues es algo que al final sabes que, de entrada sabes qué estás buscando en esos espacios. Aquí la recomendación sería, si te vas a meter a ligar con el fin de tener una relación sexual sin compromisos, nada más es este rollo de ir al disfrute, sí o sí tienes que utilizar condón. O sea, porque no es como de, ay, pues no pasa nada, ¿no? Los casos de VIH en población, ya no solamente homo, sino en general, está muy complejo, ¿no? Está muy concentrado entre la edad de 22 y 44 años de edad. Muy jóvenes. Sí, entonces, como quiera uno ya pasó esa línea del tiempo. Entonces, pero sí realmente es preocupante, ¿no? Preocupante porque esta cuestión de, pues es que conocí a alguien, me fui al cuarto oscuro y entonces no había condón, o ¿no? O ligué a alguien y lo conocí en tal lugar. Y sobre todo, checar si estás contactando a alguien porque esa es una cuestión de seguridad. Claro. Si estás contactando a alguien en estos medios, ¿no? Pues decirle a alguien que te acompañe, que sepa a dónde vas, porque es exponerte también. Tú no tienes idea, ¿no? De qué es lo que está buscando la otra persona, sí, ¿no? Son desconocidos finalmente. Eso es por un lado. Por el otro lado, con los juguetes, pues yo creo que si tienes un deseo sexual y no tienes el momento o la pareja con la que tengas que vivir y quieres disfrutar a partir de un juguete, pues yo creo que te sale más económico que mantener toda una relación ¿no? Sí, no es lo mismo, pero si estás buscando la autosatisfacción, pues esa es una herramienta genial, ¿no? Y hay de todos tipos, ¿no? Sabores, colores, sabores, colores, que vibra, que no vibra, tamaños chiquitos, grandes, ¿no? Ahí tengo mi sex shop, por eso. Y entonces, lubricantes para esto, para lo otro, succionadores, etcétera, etcétera. O sea, pero el chiste de esta parte de la sexualidad es que tú la puedas vivir sin que le causes daño a nadie. Ok. ¿No? Si no esa es una regla básica, o sea, que tú puedes hacer con otra persona, ¿sí? Esta regla de hasta donde la persona quiera, ¿no? Que no tenga una limitación en cuanto mental y que tengamos más o menos en cuanto a edad, ¿no? No puedo abusar de un menor de edad. Pero fuera de eso, y además, si lo quieres hacer disfrute, si no tienes esta pareja que reúna estos 3 puntos y quieres disfrutar, pues échale la mano a los juguetes, ¿no? Y no pasa nada, tú verás en qué momento, cómo y dónde. La cuestión es normalizar la sexualidad y cómo cada quien busca disfrutar su sexualidad. Creo que ese sería el punto. Perfecto. Ahora hablemos de la pornografía. Uh-huh. ¿Cuáles son los efectos de la pornografía en la percepción de la sexualidad? Bueno, depende de cómo lo quieras ver. Si te enfocas, hay estudios que hablan de que el hecho de ver tanta pornografía en el caso de los hombres empieza como lo que hablábamos hace rato del género, ¿no? Okay. Porque es compararme con ese cuate que está ahí, sí, ¿no? Claro. Que con ese, o sea, si lo utilizas como para estimularte, sí, está chido. Pero si tú estás ahí esperando a ver a qué horas, ¿no? Vas a durar exactamente lo que él dura, ¿no? Se te va a ver como a él se le ve, ¿no? Claro. Y esas mega eyaculaciones y esas, o sea, sí, pero lo que tú no sabes es que atrás de eso, ¿no? Por ahí había visto una serie que hablaba justo de esto de, no me acuerdo cómo se llama, cómo se grababa, ¿no? Entonces, cómo se grababa la cuestión de la pornografía, de las horas que están acá, porque la fantasía, ¿no? Cuando esta parte de la fantasía es de que abrió la puerta, así tipo ahorita, ¿no? Abrió la puerta y de ahí pues 2 horas, ¿no? No tenía que ir a recoger al hijo, ni tenía que hacer nada, no. Y el otro ahí súper, ¿no? Y llegó el lechero y así. Ajá, sí, claro. No, llegó la chica recepcionista. Pero detrás de eso, o sea, se pierde la fantasía de la realidad, en donde justo no te das cuenta y quieres que eso pase en tu vida, ¿no? O sea, ni tienes el pene con esas características porque también, no sé, este cuate es de otro país y tú eres de este país que también hay un promedio. Y entonces pasa que te pierdes y empieza a bajar también la autoestima de los hombres, como hace rato decíamos de los estereotipos de las mujeres, ¿no? Ya ahí es como, ¿cómo afecta el que yo me esté comparando con este otro? Y se te olvida que ese otro
es un actor. Que ahí Claro. está en chinga, ¿no? Pero porque le están pagando. Y tú solamente desde el disfrute. Es como Sí, sí, dos, sí. dos mundos, ¿no? Distintos. Ahora, ¿se puede utilizar como herramienta educativa de manera responsable La pornografía. Sí, o de plano no es No, considerado? no, imagínate, ¿no? Si darles una plática se asustan los papás todavía, ahora imagínate. No, yo creo que la pornografía. Ya me imagino el cartel, ¿no? Pornografía en jóvenes, ¿no? Sí, no. No, si decir, vamos a tener un taller de sexualidad, no, sí. es una cosa que. ¿Qué les va a enseñar? ¿No? Sí, no, no. La persignada. Sí, no, olvídate. Imagínate poner algo así, ¿no? Entonces yo creo que más bien los jóvenes tienen una capacidad de preguntar, por eso te decía al inicio, que es como nosotros, solamente que nosotros no teníamos el acceso a la información, ¿no? Como ahorita de googlea, búscame tal cosa, ándale, ¿no? Entonces yo creo que los chicos puedes utilizar otras herramientas de acuerdo a la edad, ¿no? Más bien es que lo que tú les estés enseñando sea acorde a la edad que ellos tienen. Puede ser desde con títeres, puede ser con muñequitos, pueden ser, y de ahí, ¿no? Pero la pornografía como tal, pues porque ahí no hay realidad. Claro. O sea, no es algo que sea real. Entonces estaría yo enseñándoles fantasía. ¿Y estarías perjudicándolos? Pues sí, porque mira, le tomo el video y le voy a decir, mira, pues así te debes de ver, ¿no? Y así debes de durar. No, entonces, pues ¿cuándo, no? Imagínate, meto al adolescente, ¿no? Entonces, pues no. Totalmente. Ahora, ¿qué crees tú como sexóloga que se necesita para promover una conversación más amplia, más abierta y saludable, sobre todo, en la sexualidad hoy en día? ¿A qué población? O sea, ¿a qué población? ¿No? Puede ser papás, puede ser a jóvenes, estudiantes tal vez, universitarios. Yo creo que tiene que ver también con la confianza que se pueda tener con a quien le estoy preguntando. Y desde el primer momento que yo le pregunto, y por ejemplo, supongamos, ¿no? Que ese adulto me hace un gesto, como lo que te decía de hace rato, ay, ¿cómo ves eso, no? Claro. En ese momento, si el adulto hace esa cara de que el otro no, porque además no sabe si es susto, asombro, qué cosa es, a partir de esto que me dé el adulto, yo leer su lenguaje, ¿no? Su lenguaje no verbal, entonces mejor no le pregunto, ¿no? Claro. Y entonces hacen justo lo que hacíamos nosotros, ir a preguntarle al amigo, ¿no? Y entonces se vuelve muy complicado. Yo creo que si siempre se tiene la apertura, desde muy chiquitos, pónganos así como papás, de lo que me va preguntando, cuidando no hacer caras, ¿no? Sí, y cuidando sí de asombro y ay, chamaco, cochino, ¿qué estás preguntando? Entonces, porque eso sí es clásico y sigue desde antes. Y aparte nos pasó, creo, ¿no? Pues te digo, ese es un clásico, ¿no? De antes y de ahorita. Y entonces va caminando y conforme vas abriendo poquito a poquito ese canal de comunicación desde que te empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué tú tienes mamá? ¿Por qué tú tienes vulva? Y papá, ¿por qué tiene pene? Y así se va abriendo este canal y lejos de lo que se piensa, ya es hora de que, ¿no? Como esa de, ya es hora de que hablemos de sexo, ¿no? Sí, y que claro. alguien dice, sí, ¿qué quieres saber? Porque ya investigó por su lado. Sí, claro. ¿No? Entonces tú quieres abrir el canal de comunicación cuando tenga 18 años, ¿no? Entonces, pues no se va a poder, no se va a poder. Entonces es algo que se va formando. Ok. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar a una serie de preguntas finales que no tienen que ver necesariamente con tu formación, ¿no? Ahora, si tuvieras la posibilidad de darle un consejo a jóvenes universitarios, algo que te hubiera gustado saber a esa edad, no necesariamente de sexualidad, sino en general, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Utilicen condón. Utilicen condón. A mi edad yo creo que muchas personas se quedaron a medio camino porque justo tampoco es como que ahora qué hago, ¿no? Que vamos a tener un hijo y pues creo que sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu definición de felicidad y cómo la persigues? Híjoles, qué fuerte. Eso estuvo más fuerte que todo lo anterior. Pues es tu tema, por eso. La felicidad, yo creo que la felicidad es buscar estar mejor cada día, ¿no? Aún con todas las cosas desagradables o dolorosas que te puedan estar pasando, creo que es buscarlas siempre, buscar tener un mejor día el día de mañana, ¿no? Y cómo hacer para perseguirlo, yo creo que
haciendo lo que te hace, justo lo que te hace feliz, ¿no? Y si hay algo que te lastima, llámese zapato, pareja, entonces eso no te va a generar felicidad nunca. Ok. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve a ti? ¿En qué sentido? En la vida. En la vida. Tengo dos pasiones, mi hija y el aprender. Y creo que mi hija es como este ejemplo de poder aplicar lo que sé en ella. Entonces son como las dos cosas que me apasionan. Me encanta esta parte de poder enseñar, de la cuestión de la terapia. Entonces sé que si aprendo, puedo tener más herramientas y hacer mejor mi trabajo. Y Como mi hija mamá. mi hija como fuente de inspiración, ¿no? Como ok. como ese que dice, ¿qué? Quería detenerme y me di cuenta que alguien Que venía seguía mis detrás, pasos. seguía mis pasos. Así. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Qué proyecto te emociona? ¿Qué proyecto me emociona? Ahorita estoy emocionada con este doctorado, ¿no? Me emociona porque al mismo tiempo que estoy formando, teniendo mayores herramientas, también hay un crecimiento personal, ¿no? Okay. Porque durante ese proceso es como cuando estás estudiando, me imagino, ¿no? Cuando ustedes estudian acá, no tienes quien te haga las voces y practicas. Claro, Entonces claro. también hay un crecimiento personal dentro de esto. Órale, el doctorado. Sí. Algo que no sepan de ti, Shuba, y que si la gente supiera se sorprendería. Algo que no sepan de mí. ¿Qué podría ser? Ay, ¿qué podría ser? No, lo del café ya todo el mundo lo sabe. No sé. ¿Que hablo zapoteco, tal vez? Creo que sí, que trabajé en una biblioteca, no sé. Ok, eres muy transparente normalmente. No Sí, hay sí, creo que todas las personas que tengo la fortuna de tener amigos muchos de años. toda la vida, sí, Ok. ¿no? Y ahorita lo de la biblioteca creo que me acordé por la decoración de acá. Ah, ok. Perfecto. Ahora, ¿cuál ha sido, bueno, de todos sus años que tienes? Hola. Obviamente, bueno, yo también, pues, de los años que tienes, pues, ¿no? En toda tu vida has tenido aprendizajes. Si te dijeran, ¿sabes qué? Quédate con 3 solamente, ¿cuáles serían? Aprendizajes en general, en Sí, de la estudio. vida. Yo creo que el amor a mi carrera, Ok. aprendizaje de cómo después de una ruptura volverse a levantar y aprendizaje en cómo ser tal vez, cómo he ido cambiando y mejorando el ser mamá. Ok. Sí. Perfecto, está buena esa, ¿eh? Ahora, haz de cuenta que ahorita que viene muy a colación, que las campañas políticas y demás, haz de cuenta que tienes el poder político de todo el estado, todo el país, ¿no? Y tienes toda la lana del mundo. Te dijeran, puedes hacer algo en pro de tu comunidad, ¿qué harías? De mi comunidad, que Oaxaca, mi comunidad de animalismo. ¿Qué haría? Yo creo que pondría la materia de educación de la sexualidad, ¿no? Pero lo pondría también así como español, ¿no? Entonces, y no necesitas mucho tiempo, ¿no? Con que le des desde el preescolar, hablar parte de su cuerpo de ese niño y lo van encaminando justo igual como lo en la comunicación. Y de acuerdo a la edad, vas adaptando y llega un punto cuando terminen la prepa, pues ya tienen toda la formación, ¿no? Evitarías infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados en chicos de secundaria, sí. ¿no? Infecciones también a esa edad, deserción escolar también por esa misma situación, claro. ¿No? Trabajar la autoestima también, que tiene que ver también con esta parte de la sexualidad, en cuanto a las orientaciones sexuales también, la aceptación que pueden tener hacia las personas de diferentes orientaciones sexuales también. Entonces, y al final, cuando terminen la prepa, fíjate, ¿no? Qué cosa tan padre, porque ya van con toda la formación para cuando vayan a la universidad.
Y entonces ya no tendrías que decir lo que utiliza condón, porque ya recibió toda la formación. Claro, desde pequeños. Sí, pero fíjate que la cuestión política, pues a los políticos esa parte de la educación No les interesa. ni de chiste, ¿no? Entonces, porque no les deja votos. Sí, tristemente se invierte mucho y se gana poco en esta Sí. parte, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué estigma tiene que romper la sociedad? De vivir la sexualidad. Sí, de ver como normal, ¿no? El disfrute de la sexualidad. Porque creo que eso cambia completamente. Y de muchas cosas, o sea, desde cómo lo vivimos, cómo lo practicamos, el saber que si mi papá duerme con mi mamá, tiene una relación sexual, los cuerpos, ¿no? Cómo son los cuerpos de hombre, mujer, porque desde ahí estás educando también la parte de la masturbación. Si tienes una infección de transmisión sexual, ¿no? Porque también eso se guarda, es un secreto. El estigma hacia las personas que tienen una infección de transmisión sexual, por ejemplo, VIH, ¿no? Entonces, si lo ven así, porque a ratos justo por este estigma es como un castigo, ¿no? Por tener esa orientación o porque te fuiste con muchas personas. Entonces creo que si se aprende a ver esto con normalidad, cambiaría completamente todo. Perfecto. ¿Alguna lección memorable que recuerdes de tus padres que nos puedas compartir? ¿Como anécdota? Como anécdota, ajá, que digas, la verdad, me enseñó esto mi papá o mi mamá y no, me dejó marcado, o alguna lección memorable que sea. Fíjate que mi papá fue una persona en el ambiente cultural, ¿no? Y hay algo que siempre me decía, estudia porque la belleza se acaba y la inteligencia nunca. Y mi papá en algún momento se fue a París y en aquel entonces todavía se daba de mandar postales. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas de los postales? Sí, cómo no. Y entonces me mandó una postal de la Torre Eiffel y me puso, estudia para que puedas llegar a ser así de brillante y grande como esta torre. Ay, qué bonito. Sí. Mi papá falleció en el 2015. El 2015 falleció mi papá. Y de mi mamá, te voy a contar una anécdota vaciadísima de mi mamá porque un día llegué a su casa, yo casi no veo la tele, con la tele abierta. Ok. Entonces, mi mamá hubo un punto en donde tenía muchas revistas, TV Notas y este rollo. Y entonces entré al baño y de repente estoy viendo la revista que salía cada semana. Después descubrió mi mamá Face y olvídate. Entonces estoy viendo la revista, voy a agarrar la revista y de repente dije, el dildo de mi mamá, ¿no? Su juguete sexual de mi mamá, y veo el juguete sexual azul, lo coloco, lo tapo así como estaba, ¿no? Pues claro, puse su baño, ¿no? Pero fíjate como de esta normalidad, ya me fui a acostar, pasaron los días, ¿no? Ya estaba su juguete sexual de mi mamá, y se me borró, pasaron los días y de repente no sé cómo estoy viendo la tele y de repente dice, Pato Purific, ahora con su nuevo despachador azul. O sea, lo que... Sí, o sea, mi cabeza, pues yo nada más lo vi, lo tapé y pues yo no dije nada, ¿no? Entonces ya le dije, ya me contestó, o sea, muerta de la risa a mi mamá. Esa es buenísima. Sí, claro. ¿Y no te dijo nada más? ¿No dijiste nada más o ahí quedó? No, yo sí le dije. Entonces me dice, ¿de qué te ríes? Le dije, es que cuando vi eso en el baño, pensé que era tu juguete sexual. No, sí le dije. Entonces eso es vaciadísimo, ¿no? Entonces esa es como... Qué chingona la confianza. Sí, porque pues justo por eso, por el tema, ¿no? Yo creo también. Sí, totalmente. Conoce a su hija también que se dedica. Sí. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Yo creo que igual como la apertura de aceptar a las personas. Uh-huh. Ok. Dime una verdad o algo que nadie acepte. Que todos disfrutamos un encuentro sexual con una persona por la que tengamos deseo. Ok. Sí, es cierto. Dame un consejo que me pueda salvar la vida. Que te pueda salvar la vida. Yo creo que si tienes pareja, comunícate con ella y si en algún momento tienes disfunción eréctil, platícalo con ella. Porque también tiene que ver
una cuestión, la disfunción eréctil, inclusive con el corazón, porque puede ser, ¿no? También que la sangre como tal no esté llegando para tener una erección y te puede salvar la vida. Un problema de salud, muy bien bajado ese balón, ¿eh? Muy bien. Un infarto. Sí, claro. Si pudieras colocar un mensaje en el cielo el cual todo mundo vería, ¿qué pondrías? Si pudiera colocar, yo creo que pondría para ser feliz tienes que sufrir, no importa. Disfruta tu felicidad por el tiempo que dure. Vale la pena. Qué chingón. Oye, Yeshua, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por ser tan compartida con nosotros. Alguien, yo estoy seguro que va a ver este podcast o va a ver los fragmentos, los reels que subimos y dicen, oye, yo quiero platicar con ella. ¿Cómo te contactan? Están por ahí mis redes sociales. Aparezco como Yeshua, Yeshua sexóloga psicoterapeuta y no me sé por ahí mi número. Ok, ahí luego lo ponemos. Sí, ahí te lo paso. Ajá. Y sí, eso sería la forma. Ok, ¿algo más que quieras agregar? No, pues me pusiste hace muchos aprietos en esta última parte. Pues eso se trataba. Jamás en la vida me había pasado esto. Oye, yo pues por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y demás, nosotros te consideramos una oaxaqueña hecha y derecha. Gracias. Y pues gracias por compartirlo y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que estés por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando me invites, pero ya me la sé. Ya sabes de qué va. Sí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.